Muchísimas gracias por estar una vez más en Cuba Encuentro con la Memoria. Como ustedes conocen, es un ciclo de testimonios del Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo, en el cual entrevistamos a hombres y mujeres que cumplieron un rol en la lucha contra el régimen de los hermanos Castro. En esta ocasión vamos a conversar con un hombre que en plena juventud fue en varias ocasiones clandestinamente a Cuba a combatir el castrismo. En una de ellas fue apresado, herido y le tocó cumplir 13 años en la cárcel. Me refiero a Eugenio Saldívar. ¿Y por qué le hacemos esta entrevista a Eugenio Saldívar? Por la simple y llana razón que mientras muchas personas en Cuba se plegaron a la dictadura, otros por supuesto la combatieron. En el exterior, otras muchas llegaron a hacer sus vidas independientes, tranquilas, a lograr progresos materiales, cosa válida, justa y necesaria. Hubo un número importantísimo de hombres y mujeres que rechazaron eso y que honraron a su patria y se honraron a sí mismos combatiendo la dictadura. Desde un suelo seguro, desde una tierra segura, decidieron ir a Cuba a combatir el comunismo. Así que por eso le damos las gracias a ustedes por escuchar y ver este testimonio y muy en particular a Eugenio Saldívar. Eugenio, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por poder brindar un testimonio más. Pero básicamente lo dejo, Pedro, con la sana y noble intención de que generaciones futuras puedan conocer parte de la historia, haciendo un ahínco personal en la familia de los que murieron, que por esas razones que no la puedo apreciar, nunca he podido conversar con ellos, uno porque no los conozco, otro porque se han alejado producto de la tristeza de haber perdido seres queridos, tú sabes. Yo eso lo entiendo. Tony trató mucho de acercarse. Tony Cuesta, dices. Tony Cuesta trató de acercarse a esos familiares cuando llegamos aquí en el 78, pero no tuvo buena recepción. Y yo eso también lo entiendo, comprende, porque en cierta forma lo hacen responsable, o lo hicieron responsable de haber perdido sus seres queridos, porque eran muchachos jovencitos, 17 años tenía uno y el otro 21 o 20. Eugenio, si me permites, vamos a ir por parte, y es importante eso último que tú has dicho, porque uno aprecia en muchas ocasiones que hay miembros de familias que no entienden el sacrificio, la entrega de sus deudos a la causa democrática cubana. Eugenio Saldívar, ¿cómo fue que te involucraste con los comandos Celes y quién era Tony Cuesta, Antonio Cuesta? Vamos a empezar por la segunda parte. Antonio Cuesta Valle salió de las filas del movimiento 26 de julio con el grado, según tengo entendido, de teniente, y era santiaguero de la provincia de Oriente. Y llegó a La Habana como llegaron todo el movimiento ese. Aparentemente muy temprana del proceso de la revolución, se sintió que no compartía esos mismos ideales y conspiró. Y parece que esto ya yo sí estoy especulando porque no puedo saber científicamente cuándo fue que él vino para el exilio. Entonces aquí en el exilio se unió a los grupos que estaban luchando en contra de Castro, y siendo parte al principio del grupo de Tejana, trabajó mucho con ese grupo de desembarcación. Con tu permiso, el Tejana, para beneficio de nuestros televidentes, el Tejana fue un barco muy importante, sumamente importante. Ustedes van a tener la oportunidad también de ver una entrevista que le hicimos a Alberto Fernández de Echeverría, el hombre del Tejana, un barco que llevó a muchos cubanos a Cuba, un barco que transportó una gran cantidad de armas
para luchar contra la dictadura. Disculpa. No importa. Y después al Tejana lo desactivaron, se unió al grupo de Alfa 66 y por cuestiones de esa de estrategia formó el grupo que más tarde se llamaría Comando Heli. ¿Más o menos en qué año se fundó ese grupo? ¿Lo recuerdas? Yo diría que ese grupo se formó por el 62-63. Comando Heli. Comando Heli. Porque después tuvieron una operación que se llamó, donde hundieron el barco ruso que se llamaba Bakú, que le pusieron una bomba en un costado y se hundió en la misma bahía de La Habana. Y tuvieron otras operaciones. Yo no formé parte de en ese tiempo. Tony Cuesta participó en esa del hundir el Bakú. Tony Cuesta estuvo junto con Ramón Fon, que eran los dos jefe y subjefe. Y después más tarde ellos fundaron una organización o una rama de los Comandos L, que era sección estudiantil Comandos L, que no era más que para atraer muchachos jóvenes a la organización de ellos. Yo no formé parte inicialmente de la sección estudiantil, pero otros amigos míos que estaban en el mismo colegio, en Coral Gables Senior High, sí formaban parte de ellos. Y un día conversando me dijeron, ¿por qué no vamos? Y entonces me uní al grupo ese, que éramos como 8 o 9, todos que tendríamos entre 17 y 18 años. Y empezamos a ir a unas clases que daban 2 veces a la semana en la 17 Avenida, en lo que hoy es Santo Domingo. Santo Domingo, que es 17 y 25, por ahí pegado al Jackson, en un segundo piso. Había un sargento del ejército republicano de apellido Aldana. ¿Del ejército republicano español? No, del ejército republicano. Del ejército de la República Cubana. Exacto. Ya. Que había estado en la Segunda Guerra Mundial Americana. Y ahí nos daban clases de arma y desarme de pistola 45, limpieza de cómo se hacía la limpieza de fusiles. Nos enseñaban para que tuviéramos en las manos granadas dummy de mentira que vendían aquí en el Army Navy. Y ahí fuimos cogiendo clases así de cómo se desarrollaba una serie de actividades en ese giro. Nos mantuvimos durante tiempo en esas clases. Íbamos a los Everglades y practicábamos con unos M1 y con rifle Garand y tirábamos ahí práctica de tiro básicamente. Saldívar, todas estas cosas demandan muchos recursos. ¿Quién pagaba todo esto? ¿Quién pagaba el entrenamiento de ustedes, el local, el parque que se gastaba, las armas, los barcos, ir a Cuba? Todo eso implica dinero. En ese tiempo todavía nosotros, que yo no formaba parte de las tripulaciones, era un grupo estudiantil sencillamente. Las balas eran sumamente baratas. Yo me acuerdo que por ejemplo, en una tienda que se llamaba Barbarita, otro que se llamaba La Casa del Bistec, que era un restaurante, un supermercado, yo me recuerdo que ponían una especie de alcancía, que eran unas botellas transparentes con un huequito arriba y decía: contribuya con la liberación de Cuba, Comando L. Y la gente echaba menudos y pesos, y un día a la semana pasábamos por ahí y casi siempre la tenían las cajeras al lado. O sea, ustedes recogíamos lo hacían con esos recursos. Con esos recursos, y teníamos entonces 3 o 4 gente. Me acuerdo de un señor que tenía una farmacia de apellido Lima, contribuyó enormemente porque tenía un poco más de recursos. Y así habían 4 o 5. Fernández Silva en Puerto Rico nos ayudó mucho, gente pudiente que vendía seguros. Pero sí me acuerdo que básicamente era así. Además de que muchos de los otros miembros que sí eran activos trabajaban. Y parte de lo que ganaban, parte del dinero lo compraban sus propias balas y todo eso. Yo, por ejemplo, me tuve que comprar las armas mías. Un M1, una pistola. Eso lo tuve que comprar yo con mi dinero. No me lo dio Comando Heli. Es importante que se destaque eso, la independencia económica de ustedes. No teníamos ninguna asignación monetaria semanal, ni mensual, ni nada de eso. En ese tiempo todos vivíamos en las casas con nuestros padres
y comíamos con nuestros padres y eso. Entonces, de vez en cuando nos quedábamos a dormir en lo que le decíamos los cuartelitos. ¿Dónde estaba eso situado? Había un cuartelito de esto que estaba en la 57 y como la 6 o la 7, que era una casa grande pero vieja, que tenía como 4 o 5 cuartos, y entonces ahí vivían parte de los comandos L más mayores. Más mayores te digo 25, 30, 28 años. Vivía Plinio, vivía Leo, vivía William. Entonces a veces yo me quedaba ahí, paulatinamente me fui quedando más tiempo y más tiempo en esas casas, en los fines de semana. Y cuando terminé el high school, pues ya estaba prácticamente full time en la organización. ¿Cuándo fue tu primera operación? Fue pues en el otoño del 65. Ya a finales, el tiempo, el mar estaba con mares de invierno, que la travesía fue una travesía. ¿Barco grande, pequeño? No, es un barquito de 25 pies. Fuimos a infiltrar a 2 individuos, pero producto de que no encontramos, era en el Coney Island, imagínate tú. Por esas razones desconocidas no se pudo hacer el desembarco. Yo no ¿Era sé mucha la tripulación? ¿Quién comandaba la operación? No, era un señor que no iba Tony ni iba Ramón Fon, era un señor que conocía la zona. Y íbamos a infiltrar 2 gentes, a Herminio y a Manolito, qué casualidad, Mira los que eso. después más tarde murieron. Y por una de esas cosas del destino, el capitán no logró encontrar o no logró tener confianza en desembarcarlo. Y como a 3 o 4 millas de las costas de Cuba, decidió el capitán regresar y no... Y hicimos la travesía para atrás con un mar malísimo. Y nada, esa operación fracasó. ¿Cuándo fue la otra operación? La otra operación fue como en marzo del 66, al año siguiente. Esa operación, según dice, me contaba Tony, tenían inteligencia de que Dorticó tenía una casa que daba a la playa, a la costa norte de La Habana, que daba al mar. Y dicen que iban a tener una fiesta y nosotros fuimos con la intención de ver si desde el mar podíamos tirarle un... ¿Qué barco iba? ¿Un barco más grande? No, igual las lanchas de 25 pies de Faberglass. ¿Qué artillería tenía? No, en esa operación llevaron un 20 milímetros, un cañón 20 milímetros de semiautomático de peine de 10 tiros que se ponía en la proa. Eran finlandeses los cañones esos. Y todos los demás eran armas de mano, fales y semiautomáticos todos. No había ninguna arma automática ahí en esa operación. Y se llegó, pero no se pudo llegar porque había una fragata frente a donde se suponía estuviese la casa de Dorticó. Había una fragata como de 125 pies que estaba anclada. Ahí sí no podían como ustedes. a 2 millas. Y cuando vimos eso dijimos, oh, qué desgracia esto. Y nos dimos cuenta porque por poco chocamos con la fragata, porque la fragata estaba apagada. ¿Y eso no lo vieron ustedes? Y nosotros no íbamos, y era una noche que era de boquelobo, de esa que no se ve nada. Y estábamos todos enfocados en ver las luces del litoral de La Habana, donde estaba la casa de Orticó. Porque nos habían dicho que estaba al lado del Sicuarium. Y yo nunca viví en La Habana, así que yo era cero a la izquierda. ¿De qué parte de Cuba tú eres? Camagüey. Camagüey. Y entonces decía, mira, ahí está, ahí está. Y entonces dice uno que iba allá, no me acuerdo cómo, creo que fue Plinio, dijo, mira esa masa negra que hay ahí, esa masa negra. Y estábamos como a 3 cuadras de la fragata que estaba anclada ahí. Ahí mismito pararon los motores y oímos como decían, mira qué es eso, mira qué es eso. Fíjate si estábamos cerca, sí, a 3 o 4. De la fragata Gastrita. De la fragata hacia nosotros. Dimos la vuelta, nos desviamos entonces y navegamos, pero en rumbo opuesto, como si fuéramos para las costas. Y entonces en ese momento Manolo Vilarchao, que era uno de los que iba ahí, dijo... ¿Cuántos iban en esa operación? Íbamos 5. 5. ¿Quiénes eran? ¿Recuerda los nombres completos? Manolo Vilarchao, Ramón,
el señor, le decían Laura, no sé el nombre. Yo, William. ¿William qué? No me acuerdo el apellido. ¿Y Tony Cuesta? Tony no fue en esa operación. ¿Quién iba, Ramón? Ramón Fon. Y entonces, más o menos como estando lateralmente, como ya habíamos oído que del barco no estaban, mira, ¿quiénes son esos? ¿Quiénes son esos? Porque había casualmente muchos barquitos que ponen en el litoral habanero, siempre los pusieron, de pescadores y cosas de esas. Y tú lo veías a veces encendido y otras veces estaban apagados. En la última operación de Montebarreto, también le pasamos uno por al lado que por poco lo hundimos. De lo cerca que nos dimos cuenta cuando ya estábamos encima de él. Y después nos enteramos que eran barquitos que ponía el mismo propio gobierno como para barreras, detectar no tanto los que venían a infiltrarse, sino como los que iban a salir de Cuba. ¿Y la tercera operación? La tercera operación fue Montebarreto. Inicialmente no se llamó Montebarreto. Inicialmente esa operación, cuando salimos de aquí, Tony la denominó Operación Cherezada. ¿Por qué Operación Cherezada? No sé, tiene que ver algo con la mitología árabe. Nunca lo averigüé. Pero en el transcurso del tiempo, por el lugar donde desembarcamos, y como había tanta sangre, pues empezó a llamarse Montebarreto. Bueno, pues háblanos de la Operación Cherezada o Montebarreto. ¿Salen de aquí? ¿Quiénes salen en el barco de aquí? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, de aquí salimos. Fíjate, no había manera. En la década del 60 había un mexicano de apellido Diosdado que tenía un control en los cayos, desde Florida City hasta Cayo Hueso. Los 15 o 20 garajes de gasolina que había en ese tiempo, los tenía él comprado a todos los dueños. Todo el que echara más de 100 galones, tenías un trooper al lado a los 5 minutos. ¿Y qué cosa era Diosdado de la autoridad? Era un Border Patrol de México que lo habían traído para acá porque hablaba español. Y las cosas curiosas, tú podías conversar con Diosdado, el mexicano, porque él entendía La causa, pero también tenía una responsabilidad que era evitar el quebrantamiento de la ley. O sea, lo que ustedes estaban haciendo en ese momento era ilegal. Lo que nosotros estábamos haciendo, eso violaba la ley norteamericana. Y ustedes podían ser apresados y condenados a prisión por eso. Podíamos. O sea, ustedes no contaban con autorización del gobierno de Estados Unidos. De ningún momento. Todas las operaciones que se hicieron después de Bahía de Cochino, todas eran operaciones a riesgo. Y sálvese, si te cogen, desgraciadamente, tenías que responder ante un magistrado, tener un abogado, un padrino que te sacara de esa situación. Bueno, síguenos hablando de Diosdado. ¿Cómo era? Diosdado era un señor que tenía todo controlado. Entonces, en varias oportunidades nosotros remolcando las lanchas para salir por lo que es hoy Tavernier, siempre se aparecía. Y nos paraba casi siempre un Highway Patrol. Y no por un farolito roto, una luz que no funcionaba, porque le daba la gana. Y a los 15 minutos aparecía Diosdado. Ándale, chamaco, otra vez de nuevo ustedes por aquí. ¿Qué quieres, Diosdado? Tengo que chequear el barco. Bueno, pues súbale, hombre. Entonces se subía y nunca teníamos nada, porque ya lo sabíamos. Entonces él chequeaba el barco y decía, pero yo no tengo ganas de que salgan, encaramen el barco y regrésense a su lugar. Y entonces teníamos que regresarnos para atrás. Producto de ese acoso constante, decidimos que por los cayos no podíamos salir. Entonces nos fuimos y tiramos por lo que se llama Flamingo Park, que es la misma extremo de la península de Florida, que hay unas buenas rampas, pero hay que meterse por lo que le dicen las 1000 islas, y entonces ahí tirábamos el barco. Las armas las mandábamos en otro barquito con 2 mujeres y un hombre, y salían de aquí de Miami por un barquito, un catamarán que tenía 18 pies y llevaba
los 4 fusiles, 2 granadas, todas las armas las llevaban ellos. Entonces salían e iban navegando, pescando, hasta que llegaron hasta Bahía Honda. En Bahía Honda hay un cayo que está como a 4 o 5 cuadras del mismo cayo, de la misma carretera de Bahía Honda, la US 1. Y nosotros tiramos por acá adentro, íbamos 4 en la embarcación, pero llevábamos equipos de pesca nada más. Iba yo, Tony, Guillermito y Robertico. De los que puedas dar apellido y nombre completo, Saldívar sería. Roberto Anta, Guillermito Álvarez Sánchez, Tony Cuesta y un servidor. Nosotros íbamos en la lancha que se tiró por Flamingo Park. Y como nada más llevábamos equipo de pesca, y Diosdado no custodiaba esa parte, porque él empezaba en Cayo Largo hasta Cayo Hueso. Y eso no está en Cayo Largo, eso está en Monroe County. Bueno, que también pertenece a los Cayos a eso, pero al extremo pero sur. Está en los Cayos, no está es en la punta de la península. Tiramos a las 2 de la mañana y empezamos a navegar. Íbamos despacito, llegamos como a las 6 de la tarde, llegamos nosotros a Flamingo, porque son aproximadamente unas 60 o 70 millas. Y como íbamos despacio, llegamos como a las 6 o las 7 de la noche, a donde se suponía estuviesen las armas. Pero no llegaron, no estaban ahí. Entonces nosotros nos acostamos a dormir y dormimos esa noche, y por la mañana nos levantamos, navegamos para afuera 4 millas y ahí estaban las 2 mujeres. Caridad se llamaba una, la otra no me recuerdo, y el que iba al timón, Yo creo que es importante que era destaques Laureano Borges. Laureano Borges. Es muy importante que destaques el rol de la mujer en todo este proceso, porque lamentablemente a veces no se da la oportunidad de la relevancia de las mujeres en esta lucha contra la dictadura. Es verdad. Iban 2 mujeres. Bueno, fíjate, en los comandos L, curiosamente, había sección femenina también. Y eran mujeres. Y esa era la que se encargaban de dar la fiesta de recogida de dinero, y hacían los pastelones y hacían las comidas para después venderle y recaudar fondos. Y aquí hay una mujer que en los años 60, 61, hay que decirlo así, que estuvo muchos años presa en Cuba. No recuerdo su nombre, lamentablemente, ya falleció, que le decían la japonesa. La japonesita. Sí. Esa mujer entró a Cuba clandestinamente, se infiltró en Cuba desde aquí, desde Estados Unidos, y fue hecha presa. Oiga. Y estuvo mucho tiempo. Estuvo muchísimos años presa. Y una mujer muy valiente, muy decidida. Pero bueno, te interrumpí. No importa. Cuando al otro día nos levantamos a las 6 de la mañana, navegamos para afuera como las 4 millas que teníamos que navegar, y ahí en ese punto estaba ya Laureano con Caridad y la otra señora. Y ahí más o menos a 4 o 5 millas empezamos a pasar todas las armas. Las armas sobre todo de Herminio y Manolito, y las armas personales que llevábamos nosotros, que eran un FAL semiautomático, un M3, el M1, las pistolas, todas las armas que había, y unos duffel bags donde estaban las armas de Herminio Díaz y Armando Romero, más conocido por Manolito. Casualmente yo me enteré que se llamaba Armando Romero porque seguridad me lo dijo preso, porque me decían, ¿quiénes eran? ¿Quiénes son estos 2 que murieron en Montebarreto? Ya yo sabía que habían muerto porque yo fui. Vamos a llegar a eso después. Yo fui uno de los que bajé. Y pasamos todas las armas de ellos, donde llevaban granada, una pistola con silenciador, una Uzi, más nada. Esas eran las armas de que caben en un duffel bag. Se encaramaron y arrancamos a eso a las 8 a las 9 de la mañana, ya rumbo a Cuba. Eran 4 personas en total. No, éramos 6 personas. 6 personas, me faltan 2 nombres. Ah, verdad que sí. Bueno, en esa embarcación donde estaban las armas, iba Herminio Díaz y Manolito. Y también ellos se sumaron al grupo de ustedes. Y se sumaron al grupo de nosotros, que eran los 4. Tenemos los 6 nombres entonces. Ya tenemos los 6. Navegamos, y como a las 4 de la tarde, Tony paró, comimos unos sándwiches que llevaban, sacamos las armas de las empacaduras esas que tenían de plástico y cosas de esas, y nos tiramos unos cuantos tiros ahí para probarla, que funcionaba todo bien,
y empezamos lentamente a abarcar. Ya estaríamos aproximadamente como a unas 25, 30 millas. Porque unas veces iba rápido. Y ¿El objetivo era entrar a La Habana, buscar un lugar específico? Teníamos dos objetivos. El objetivo primordial de esta operación no fue una operación de ataque al litoral de La Habana ni ataque a ningún objetivo. Era infiltrar a Herminio Díaz y a Manolito, a Armando Romero. Infiltrarlos. Ellos tenían una misión que cumplir. Ellos pertenecían al RECI. Ellos no, esto es una cosa curiosa, porque esa operación se hizo con ayuda de 3 organizaciones: Comando GLRC y 30 de noviembre. Estamos hablando de mayo del 66, del 65. Manolito era 30 de noviembre. Herminio iba con el 30 de noviembre. La gasolina nos la había dado el RECE, que eran como 400 galones. Y la lancha era Comando GL, con la tripulación. De Comando GL. De Comando GL. Pero habían 2 del 30 de noviembre, que era Armando Romero y Herminio Díaz. Curiosamente. ¿Y sabes la misión que ellos llevaban? Ok, la misión de eso, yo me enteré después estando preso, porque me lo dijo Tony y porque seguridad también lo comentó. Pero hasta el momento que ellos bajaron, yo no sabía, yo sabía que llevaban armas con silenciadores y que iban a hacer una operación. Pero francamente, en estas operaciones, mientras tú menos sabes, mucho mejor. Mucho mejor, porque no te pueden coger de atrás para adelante y yo sencillamente no sabíamos. Yo no sabía, ni sabía tampoco. El único que lo sabía era Tony y los 2 que se iban a infiltrar. ¿Y cuál era la operación? La operación, me imagino yo asumo por las comunicaciones que después dijeron que eran atentar contra la vida de un alto dirigente de la revolución. Nunca se identificó. Nunca se identificó si era el mismísimo Fidel, si era el hermano, si era Brante, si era Sergio, no se sabe. Por supuesto, ellos dijeron que era Fidel Castro. Ellos dijeron que era Fidel. Seguridad del Estado. Seguridad del Estado. Que venía a atentar contra el máximo jefe. Pero yo, francamente... No tienes el conocimiento. No tengo conocimiento. Entonces, ¿cómo fue la operación? Están a 25 o 30 millas de la costa cubana. Probaron las armas. Entramos como a las 10 de la noche. Estábamos como a 1 milla de Cuba. ¿A la bahía de La Habana? Ok, primero fuimos directamente al Coney Island. El Coney Island estaba muy alumbrado. Entonces Tony dijo, de nuevo tratamos de entrar por el Coney Island. La razón del Coney Island es que Coney Island tú llegabas, te bajabas y estabas en el medio de La Habana. Podías tener acceso Estabas protegido. A guagua, a taxi, tenías una salida más rápida de una situación X, ¿comprende? Pero estaba tan alumbrado y había tanta gente que entonces se cogió la segunda. Entonces como a 3 o 4 cuadras de la costa fuimos bordeando y fuimos hacia Monte Barreto. ¿Monte Barreto dónde está situado? Monte Barreto está pegado a Quinta Avenida, ahí al lado de lo que se llama ahora la escuela López Mateo, que antiguamente creo que se llamaba, era un club que se llamaba, ahora no me viene a la mente, ya lo era un club. Bueno, ahora se llama la Antonio López, el presidente mexicano. Llegamos ahí y eso estaba oscuro completamente, no había luz. Sacamos la balsa, ya la llevábamos, una balsita de esa de Kmart, inflable, de 4 personas. Dos inflamos. En una me monté yo con Herminio y en la otra se montó Manolito con Roberto Antas. Y empezamos las 2 balsas iban amarradas al barco por una soguita. Y empezamos a remar para la costa. Llegamos a la costa, nos bajamos. Yo con Roberto me dediqué, me le di un abrazo a Herminio, bueno, y ellos arrancaron y se adentraron por Monte Barreto a pie. Y yo caminé como unos 15 o 20 metros hacia la López Mateo y habían diseñado una especie de roque de mortero.
y le habían puesto un timer de granada de eso que se suponía yo lo alara y se quedara activado y en 6 o 7 minutos iba a salir y caer y detonar como una medida de distracción de la realidad. Pero eso lo estabas haciendo tú. Lo estaba haciendo yo y cogimos el cohete y fui y los puse. ¿Cuántos cohetes pusiste? Puse dos que estaban con su rampita y todo, una cosa rudimentaria, y las activé. Y cuando estoy regresando a donde estaban las balsas, había una cuatro bocas que estaba como a 25 o 30 metros de donde nosotros habíamos desembarcado. Para desgracia de nosotros, hacía 2 días habían matado a un miliciano en un tiroteo en la base de Guantánamo. Y los marines habían tiroteado a Cuba y le habían matado a un posta que estaba encaramado. Y Fidel Castro había dado una orden de estado de alerta máximo. Y habían puesto toda al norte de La Habana y casi toda la provincia de La Habana estaba en alerta con compañías y destacamentos militares. Cosa que nosotros no sabíamos. Sabíamos de la alerta. Pero no de esa intensidad. Y Ramón le dijo a Tony, yo creo que esto sí participé yo una noche antes. Ramón le dijo a Tony, yo no creo que sea prudente ir ahora porque hay un estado de alerta. Vamos a dejar la cosa para la semana siguiente. Ramón Fon. A lo cual Herminio le dijo, si ustedes no me llevan, me voy con el primero. Yo me tengo que ir ahora. Primero. Segundo, el mar está bueno. No sabemos cómo puede estar la semana que viene. Y cuando viene a veces posterga y se posterga. Y Tony, tú sabes, le dijo, tú eres el que vas a poner el pellejo, nosotros te vamos a llevar. Así que si tú estás de acuerdo, tú eres el que más arriesga, nosotros te llevamos. Y para desgracia de nosotros, si hubiéramos escuchado a Ramón Fon, no hubiera pasado nada. No hubiera pasado nada. Entonces, no te digo que una semana después hubiera salido porque la alarma duró un mes. Las cosas de Cuba, todo es. Así que no hubiera sido tan fácil. A la semana siguiente hubiera seguido el estado de alarma excesiva. Saldívar, ¿lograste activar los morteros? Logré activar los morteros y cuando estaba regresando para coger la balsa con Robertico. ¿Detonaron los morteros? No, porque los morteros se suponía detonaran 5 minutos después de yo salir. ¿Tú los dejaste activar? Sí, yo lo dejé activado, le di el pin y lo dejé ahí. Y empecé a caminar. Y en ese momento la cuatro bocas empezó a dispararle a la lancha de nosotros porque se había acercado mucho. Estaba como a unos 50, 60 metros del litoral habanero. Y ahí en Montebarreto es Diente Perro y hay bastante profundidad, 15 o 20 pies ahí enseguida. Es decir, que la lancha puede llegar al mismo borde. Y hay profundidad, no se encalla. La cuatro bocas empezó a disparar a la lancha y yo veía las trazadoras que pasaban por arriba de la lancha. Después saqué la conclusión de que siendo un arma antiaérea y la altura de la tierra sobre el mar, el disparador no podía bajar el ángulo y se acercó tanto la lancha con la marea y las corrientes que no podían darle y todas las trazadoras iban por arriba. Y yo le dije a Robertico, ve a ver si encuentras a Herminio y dile que venga para acá porque estamos detectados. Herminio y a Manolito. Manolito. Y Robertico antes salió corriendo y se me perdió como por 1 minuto, una cosa de ese. Y yo seguía viendo que le seguían disparando. Y regresa Robertico sofocado. Él me dice, no lo vi por ningún lado. Ya deben de estar muy lejos. Ya habían pasado como 3 o 4 minutos. Nos montamos en la balsita y Tony empieza a alarnos. Cuando nos había alado como media milla, la soguita rompe la balsa y Tony se va. Y la primera impresión cuando me veo en el agua con Robertico, con una pistola, peine, y que nos empezamos, le digo, Tony no sabe que esto se ha roto y él sigue con los tiros andando y todo eso, él se va y nos quedamos aquí 1 milla afuera. Compadre, y de pronto así veo que se aparece la lancha. Tony se apareció en la lancha, dio la vuelta. Ya yo me había quitado ya los cintos y todo eso para mantenerme a flote, porque cuando nos remolcó, la balsa se metió por debajo así
Y todo iba, el agua entrando y todo eso. Tony regresó, Tony iba al timón, Guillermito, yo traté de subirme, no tenía fuerza. Guillermito, que estaba adentro, cogía a Robertico y lo subió. Y Tony dio una segunda vuelta y Guillermito me cogió y me subió para la lancha. Y dice Tony... ¿Ya sonaron, habían explotado los morteros o todavía? Los morteros, esto me entero yo por el Ministerio del Interior, cuando accionaron para salir, parece que la misma candela o la propulsión hizo que se cayeran y empezaron a dar vuelta en el mismo lugar y no detonaron porque no lograron despegar, porque era una base de madera, era imagínate un ángulo de 45, el cohete se puso aquí, el cosa ese, esta era la base del piso. Eso tal vez nos hubiera ayudado. Bueno, sí, nos hubiera ayudado, pero ya estábamos detectados. Cuando la Cuatro Bocas empezó a tirar a la lancha, ya sabíamos que... Y cuando están los 4 dentro del barco, ¿qué pasa? Tony empezó a ir para afuera. ¿Dispararon ustedes el barco? Nosotros no le disparamos a la Cuatro Bocas. Empezamos a irnos para afuera. Y como a 4 millas nos intersectó una Comar, una lancha torpedera rusa de esa. Y ellos nos tirotearon a nosotros de frente. Entonces Tony dijo, vamos a ir bordeando el litoral como si fuéramos a Pinar del Río para ver si con la velocidad nosotros no le podemos escapar a la lancha Comar. Pero según esto me enteré yo al cabo de los 10 años después preso, porque las cosas, el mundo es increíble. Cayó un muchacho preso que se llamaba el Johnny, que había sido tripulante de la Comar. ¿Ve qué casualidad? Cayó por salida ilegal del país. Y en Melena él me hizo el cuento con mucha pena y dolor, porque no sabía cómo yo iba a reaccionar, como él había participado en esa operación de la busca y captura de nosotros. Dice que nosotros no podíamos haber escapado porque una lancha había salido del Almendares y una del Mariel. No por nosotros, sino por el estado de alerta. Y lo que estaban practicando era como le dicen en la técnica, el serrucho, que es así como un diente que suben y baja. Imagínate un serrucho, que entonces cuando una está arriba, la otra está donde tiene que estar, y cuando la otra va, es decir, no hay nunca un espacio, no hay un espacio donde tú puedas escaparte. ¿Ustedes lograron tirotear el barco contrario? Sí, nosotros nos enfrascamos. Cuando ya no pudimos, que nos dimos cuenta que no podíamos escapar, empezamos a tirotear. Tony empezó a maniobrar y ellos a tirarnos y nosotros a tirarle, y nosotros a tirarle y ellos a tirarnos a nosotros. Desgraciadamente, nosotros teníamos las de perder porque lo único que teníamos, recuerda que en principio esto era una operación de infiltración, no una operación, combate, no era de combate. Nosotros no llevábamos cañón de 20 milímetros, no llevábamos una ametralladora 30, llevábamos nada más un FAL, un M1. Sí, el arma más potente era el FAL. El arma más potente era el FAL, con peines de 20 tiros. El FAL lo tenía Guillermito, y Guillermito empezó a tirotearse con la cohetera. Desgraciadamente hay un momento ahí que cae Guillermito. ¿Muerto? Muerto. Más o menos, Pedro, los tres caímos más o menos en el mismo momento, porque yo no recuerdo. Yo recuerdo ver a Guillermito tirado en el piso, así a lo largo del barco. Y me recuerdo Robertico tratando de levantarlo, algo de eso. Y ya después de eso, la lancha, los motores cogieron candela y ya yo estaba herido. Me dieron un tiro aquí. Es como si te cogen un clavo caliente.
Traté de pararme y me caí, tenía otro tiro en la pierna y la lancha seguía en candela. Tony era el único que estaba todavía disparando con una Browning que él llevaba. Es como tirarle con un 22 Moss. Me recuerdo que dijo, es mejor morir con... no, él lo dijo eso, cogió una granada que la hacíamos nosotros mismos, se le quitaba una tuerca que tiene en el fondo, se llenaban con pólvora y se le ponían, esas granadas se hacían. Pero desgraciadamente, sin tener la técnica cómo hacerla, parece que la retaquearon mucho. Y cuando Tony la tiró para la cabina del barco, para que explotaran donde estaban los tanques de gasolina. ¿Dónde estaban los tanques de gasolina de ustedes? Los tanques de gasolina de nosotros, él la tiró para adelante. La granada, en la entrada para los tanques de gasolina era un huequito chiquitico. Parece que en la confusión del tiroteo le dio al cristal o no la coló para adelante y la granada cayó y me cayó cerquita y explotó. Le arrancó el brazo a él, le llevó la vista, a mí me dio en la pierna, no me dio en la cara porque yo estaba mirando los motores cuando caí. Si estoy al revés, no hubiese estado aquí. Ya los otros dos compañeros de ustedes estaban muertos. Ya los otros dos compañeros estaban tendidos en el piso. Yo no sabía, no respondían. Tony dice, Tibu, yo me quejaba, tengo sed. Tony me dice, Tibu, ¿tú te puedes tirar al agua? Y le digo, no sé, Tony. Y dice, es mejor ser comido por los tiburones que no muerto cuando explote el barco porque estaba todo en candela. Entonces yo no sé cómo yo me arrastré, él se arrastró también, nos dejamos caer por la borda del barco y entonces fuimos agarrados a la banda del barco hasta los motores en la parte de atrás y ahí nos sentamos y en ese momento llegó la torpedera. A Tony lo cogieron por el brazo que ya no tenía o lo tenía guindando y creo que se lo arrancaron. A mí me cogieron por los pelos y nos subieron y dieron marcha atrás. ¿Y el barco llegó a explotar? Y el barco, dicen ellos que explotó cuando a 25 o 30 metros de dando ellos marcha atrás con la torpedera. Nos acostaron en la cubierta. Esas comares tenían un cable que va de la cabina a proa. No todas las tienen. Entonces ahí nos amarraron a la cosa esa. Y yo me acuerdo que lo único que decía, denme agua por favor, por la pérdida de sangre. Tengo sed. Se me tiraron a un reloj Mickey Mouse que tenía, me lo arrancaron, me quitaron los tenis que estarían llenos de sangre. Nos llevaron y de ahí perdí el conocimiento y lo recobré por el intenso frío del hospital naval, en la sala de cirugía. Un frío, yo me imagino que no era tanto el aire acondicionado, sino como la pérdida de sangre, que ya estaba... Tony Cuesta también estaba ingresado al hospital. Tony Cuesta también, pero fíjate, cuando recuperé el conocimiento como a los 3 o 4 días, yo estaba en un cuarto y Tony estaba en el cuarto al lado, pero yo no lo sabía. Ni Tony sabía que yo estaba en el cuarto al lado. Nos mantuvieron separados. Y yo me enteré de que Tony estaba vivo como al mes. Porque pero sí sabía que los otros dos compañeros habían muerto ya. Sí, porque yo le pregunté, ¿sobrevivió alguien más? Y dice, no. Los demás rescataron los cadáveres de Robertico Ante y Guillermito Álvarez al otro día. Al otro día hicieron un search y lo descubrieron, tú sabes, porque ya tenían más o menos donde se había hundido la embarcación. Y recobraron los 2 cadáveres. Herminio, esto me entero yo después. Herminio, cuando fueron a buscarlo, fíjate qué cosa más curiosa, un muchacho que estaba estudiando en la escuela López Mateo, que es una escuela de marinería mercante, que tenía un fusil con una bala, que lo habían puesto ahí, por la alarma que había. Vio a Herminio y a Manolito correr
y le dio el alto, sin saber quiénes eran. Y Herminio le contestó disparando. Cuando se vio detectado ya que dieron la alarma, se metió en un bosquecito que tiene el Monte Barreto, un manglar. Y ahí se batieron toda la noche. Ellos dos. Ellos dos, con las armas que tenían. Me enteré yo por el Ministerio del Interior que Herminio llegó vivo al hospital, con 4 balazos en el pecho. Que Fidel Castro estuvo a verlo. Que Fidel Castro le preguntó al médico que estaba, uno de los médicos que estaban ahí. Esto me lo dice a mí el teniente Omar Hernández, que el comandante jefe había estado ahí, y que le había preguntado, ¿con cuán graves son las heridas? Y dice, posiblemente no rebasen la noche de hoy. Ya había muerto el otro compañero. El otro llegó muerto, Manolito llegó muerto. No le dijo más nada, dio media vuelta y se fue. Y después fue a vernos a nosotros, pero yo estaba inconsciente, y Tony también. Dicen que pasó por el cuarto, nos vio, si hizo comentario o no, te lo dejo. Eugenio Saldívar, ¿te sientes tantos años después? Eso ocurrió en mayo de 1966. Hace 50 años, en este momento. ¿Te sientes orgulloso de haber cumplido con tu deber, de haber combatido con hombres como Tony Cuesta, como Herminio, como Manolito, de esos compañeros tuyos que murieron en la lancha? ¿Estás satisfecho, estás orgulloso como hombre y como cubano? Sí, claro que sí. Sí. Eso no te quepa la menor duda. Es más, yo te diría, Pedro, que gracias a esos recuerdos y a los sufrimientos después de preso, el presente mío se basa en el pasado. Todo el pasado es lo que me permite seguir viviendo. Gracias, Eugenio. Muchísimas gracias.